Si tuvieras 10,000 pesos, ¿los meterías a CETES, a una SOFIPO o comprarías acciones en bolsa? El día de hoy te voy a decir cuál es la mejor opción para ti este 2025. Mi nombre es Arturo y aquí en nuestro canal Revolución Financiera hablamos de inversiones, finanzas y economía. Vamos a comenzar. Bueno, las tres opciones que vamos a evaluar, como ya platicamos, va a ser SOFIPO, CETES y acciones. Ahora, vamos a utilizar a Nu como la SOFIPO principal porque creo que es la mejor SOFIPO que hay en México, que ya tiene una licencia bancaria, pero todavía no puede operar como banco hasta que pase ciertas auditorías. Entonces, por el momento sigue siendo una SOFIPO y la vamos a evaluar como tal. Vamos a evaluar principalmente tres criterios, que son liquidez, rendimiento y riesgo. Vamos a platicar cada uno a más detalle y le vamos a dar una calificación de entre el 1 al 10 a cada una de estas opciones. Vamos a comenzar con Nu, que es la SOFIPO, ¿no? El caso de Nu tiene bastantes opciones. En este caso podemos ver que tiene la cajita turbo con un rendimiento del 15%, las cajitas tradicionales con un rendimiento del 9% y también tiene las cajitas congeladas, que como su nombre lo dice, tú congelas, entre comillas, el dinero, es decir, te comprometes a no sacarlo, de hecho no lo puedes sacar, y no utilizarlo por ende, y te dan un rendimiento un poquito mejor. Por ejemplo, el de 7 días te da un rendimiento del 10,3%, pero el de 90 días, que es la que más se está dando al día de hoy, te da un rendimiento del 12%. ¿Cuál es la diferencia entre la cajita turbo y la cajita tradicional? Que la cajita turbo, para tener esta opción, tienes que usar al menos una vez al mes tu tarjeta de crédito o débito Nu. Lo tienes que seguir haciendo de manera continua para no perder esta opción, además de que solo entran los primeros 25,000 pesos. Entonces, en ese sentido es un poquito difícil de evaluar porque tenemos varias opciones, pero en general podemos decir que la liquidez, que es el primer rubro, bueno, vamos antes de darle una calificación, quiero explicarles a qué me refiero con liquidez. Liquidez simple y sencillamente la facilidad que tienes de acceder a tu dinero al día de hoy, de convertirlo a pesos que puedas gastar al día de hoy, ¿no? Es decir, si yo necesito el dinero hoy por una emergencia, lo puedo utilizar sí o no y qué tan difícil es utilizarlo. En el caso de Nu, como ya lo platicamos, depende mucho si tenemos la turbo cajita o la cajita tradicional, es de disponibilidad inmediata. En palabras muy sencillas, si necesito el dinero de hoy, lo puedo usar hoy sí o sí sin ningún problema. Ahora, las cajitas congeladas, como ya sabemos, pues sí, tienes que congelar el dinero, aunque son periodos cortos, entre comillas, 180 días siendo el más elevado. Es una realidad que si compramos, por ejemplo, o si más bien si congelamos nuestro ahorro 90 días, pues no vamos a tener acceso a este capital por los próximos 3 meses. Entonces, tomando en cuenta todas estas diferentes opciones, yo le daría una calificación de 7 de 10, ¿no? En temas de liquidez. ¿Por qué? Porque sí tenemos hasta cierto punto cierta liquidez, sobre todo en las cajitas tradicionales y en la turbocajita, pero no la tenemos al 100% tampoco, podríamos decir eso, porque hay opciones en las que la vamos a congelar y por ende no podemos disponer de ese dinero. Ahora, CETES es una historia un poco diferente. A pesar de que CETES, como saben, también tiene periodos, es decir, por un mes, por 3 meses, por 6 meses y hasta por un año, la realidad es que CETES Directo te permite vender tus CETES al día de hoy sin ninguna penalización, ¿no? Entonces, técnicamente, si yo necesito el dinero para mañana, puedo vender mis CETES aunque haya comprado un CETE a un año. Entonces, creo que esto nos ayuda bastante y te permite tener una liquidez prácticamente diaria. Digo, hay unos temas de horarios allá que creo que puedes retirar y no hasta la 1 de la tarde, pero la liquidez es, insisto, prácticamente diaria. Tú puedes vender tus CETES sin ningún problema y por eso le vamos a dar una liquidez de 10 puntos. Acciones es un poco complicado, porque las acciones de manera técnica sí tienen liquidez. O sea, si yo quiero entrar ahorita a GBM Plus y vender todo mi portafolio, voy a tener acceso a este dinero a lo mejor en 3 días máximo, ¿no? Puede ser un poquito más dependiendo de las acciones que tenga, pero en general podemos decir que es una liquidez prácticamente instantánea, exagerando 3 días. El problema con las acciones es que existe un tema que es la volatilidad, ¿no? Y la volatilidad te puede jugar chueco, porque vamos a ver, mira, este es el índice que se llama Triple Q, que involucra las acciones, las 100 acciones más importantes de tecnología en Estados Unidos. Como pueden ver, el rendimiento que ha dado al año prácticamente ha sido de nada, del menos 0,4%. Pero si tú para tu mala suerte necesitabas este dinero por ahí de abril, pues estamos hablando de que tu capital se hubiera visto reducido en prácticamente un 22%, 20-22%. ¿Qué significa esto? Que sí, sí podías tener esa liquidez, pero ibas a tener un rendimiento negativo donde ibas a haber mermado tu capital en un 20%. Por eso es muy importante entender
que las acciones suelen ser un instrumento de inversión a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con largo plazo? Mínimo 5 años, ¿no? No es dinero que vas a necesitar mañana, no es dinero que vas a necesitar en un mes, 2 meses, 3 meses. Rayos, ni siquiera es dinero que vas a utilizar para el próximo año, ¿no? Son inversiones de largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Específicamente por eso. Puede ser que si tú metes el dinero en acciones sabiendo que lo vas a necesitar en algún momento, lo necesites justo en el peor momento y pierdas tu capital de manera completamente innecesaria. Por eso en temas de liquidez le vamos a dar una calificación de 4 puntos. Volviendo al tema, sí, técnicamente sí lo puedes tener, sí puedes convertir tu dinero en efectivo sin ningún problema, tus acciones en efectivo, pero con el costo de la volatilidad te puede salir altamente caro, ¿no? Perdiendo gran parte de tu capital. Ahora, en temas de rendimiento, el rendimiento que NU nos ofrece, como ya vimos, es bastante bueno, sobre todo el de la turbocajita, un 15% considerado de manera prácticamente sin riesgo, es bastante elevado, inclusive aunque hubiera riesgo, ¿no? El problema es que solo los primeros 25,000 entran a este punto, ¿no? Entonces la realidad es que el rendimiento realista va a estar más o menos entre un 15, un 12%, a lo mejor en un promedio ponderado sería un 13% rendimiento, ¿no? Tirando un poquito más bajo, dependiendo del monto. Por esta razón, yo creo que es un muy buen rendimiento y le vamos a dar una calificación igual de 7 puntos. Ahora, CETES. CETES ahorita está dando un rendimiento bastante bajo, ¿no? De hecho, si vemos el rendimiento un mes es de 8.55 y en los diferentes periodos prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces es un rendimiento muy por debajo por lo que está ofreciendo NU y por eso le vamos a dar 5 puntos de rendimiento. Ahora, antes de continuar las secciones, quiero tocar un tema muy importante. Las tasas de rendimiento, tanto en NU como cualquier SOFIPO o los CETES, van a bajar o subir en base a la tasa de referencia de Banxico. Para los que no saben qué es esta tasa, lo pueden ver en videos anteriores en el canal, lo hemos platicado múltiples ocasiones. Pero en palabras muy sencillas, Banxico utiliza esta tasa cuando necesita frenar la economía y frenar la inflación. Tiende a subirla, ¿no? Lo pueden ver como si estuviera metiendo un freno a la economía mientras más alta sea la tasa. Entonces, esta tasa va a variar literalmente en lo que en un año varía de manera importante, pero al día de hoy, por ejemplo, la tasa llegó a estar en máximos históricos, creo que estuvo en un 11.25% el año pasado, la de Bajico específicamente, y la realidad es que al día de hoy está en un 9.5% si no me equivoco, y muy probablemente sigue bajando. De hecho, creo que bajó al 9%, no me acuerdo, pero lo acaban de bajar otra vez, entonces va a seguir bajando conforme la inflación ya ha sido controlada y se quiere fomentar la actividad económica. Entonces, esta tasa va a variar de manera significativa, pero podemos esperar que a largo plazo nos dé un rendimiento de un 7-8%, que va completamente ligado a la inflación que estamos viendo en México, más el crecimiento económico, ¿no? Entonces, realmente CETES vas a, insisto, muy a largo plazo, vas a tener un rendimiento de un 7-8%, si te va bien, si agarras periodos buenos. En el caso, por ejemplo, de NU, pues realmente no lo sabemos porque al día de hoy ha estado dando un rendimiento mucho mayor a la tasa de referencia y es una estrategia que ha estado utilizando para captación de clientes. Como yo les dije, en el caso de NU, que ya está creciendo a un nivel importante en México y ya no necesita tanto captar clientes, va a ir bajando esta tasa hasta que esté realmente igual a la de CETES prácticamente. En ese punto vamos a llegar. Al día de hoy, por eso le puse 7 puntos, porque sigue siendo un poco más elevada, pero la realidad es que a largo plazo muy probablemente terminen igualando la tasa de Banjico y por ende la tasa que dan los CETES, ¿no? De hecho, si vemos la tasa de las cajitas de NU, ya está prácticamente igual a la de referencia, ¿no? Entonces, eso es una realidad que va a pasar. Al día de hoy, insisto, están dando un poquito más de rendimiento porque están activos clientes, pero esto no esperen que continúe así en los próximos 5, 10 años. Acciones, definitivamente se lleva el premio. Le vamos a dar 10 puntos. ¿Por qué? Porque las acciones, en general, las inversiones en bolsa, son el instrumento financiero que mayor rendimiento ha dado a largo plazo. Y no solo estoy hablando comparado con CETES, comparado con bonos de tesoro, comparado con SOFIPOS, no, estoy hablando comparado con cualquier instrumento financiero, ¿no? Me refiero a inclusive un mayor rendimiento que las bienes raíces en México, por poner un ejemplo, hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el rendimiento es básicamente lo mejor que hay, pero también tiene un costo muy importante que es la volatilidad, como ya lo platicamos. Ahora, ¿cuál ha sido el rendimiento que ha dado en los últimos 10 años? Aquí tenemos, perdón, no, está acá. Aquí tenemos el SP500. Este es un ETF,
ETF que se llama el SPY, ¿no? Que básicamente lo que busca es copiar el rendimiento del índice SP 500, que son las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. Y como pueden observar, el rendimiento anualizado que ha dado en los últimos 10 años ha sido de un 12%, conforme ha crecido la economía y conforme también se ha protegido de la inflación. Entonces, más o menos un rendimiento que puedes esperar a largo plazo de este índice es ese, ¿no? Entre un 10 y un 12%. De hecho, me bajaría un poco desde un 8 a un 12%, sería como un rango más realista de lo que pueden esperar. Obviamente va a variar con año. Esa es una diferencia principal con respecto a CETES y de cajitas de Nu, con respecto a todos estos que ya vimos en sus instrumentos, que este es un instrumento de renta variable. Como su nombre lo dice, los rendimientos varían gracias a la volatilidad. En cambio, los otros instrumentos que ya vimos son instrumentos de renta fija, es decir, su rendimiento es fijo, ¿no? O sea, te van a dar un rendimiento del 15% de las cajitas turbo, al menos que lo cambien, obviamente. Pero, por ejemplo, si yo compro un CETE a un año y al 10%, me van a dar ese rendimiento al 10%, ¿no? No va a variar. En este caso, las acciones sí varían y pueden ver inclusive años con rendimientos negativos, como por ejemplo 2022, vemos que cerraron con un año del menos 18%, luego 2023 un rendimiento excepcional del 25%, 2021 igual un rendimiento muy bueno, pero 2018 fue un rendimiento negativo del 4%, etcétera, ¿no? Entonces este rendimiento va variando, puede ser negativo, puede ser muy negativo también, ¿no? Entonces por eso se le llama de renta variable, nada más para que lo consideren, porque tampoco esperen de que, ay, voy a recibir mi 12% año por año, no. Unos años vas a recibir mucho más, otros años vas a recibir mucho menos, otros años vas a inclusive perder dinero. Ahora, la otra ventaja que tiene que invertir acciones en bolsa, que estamos hablando en este caso en el ETF SPY, que está en Estados Unidos, es que la inversión es en dólares, por lo que tu rendimiento va a ser inclusive mayor al 12% que ya teníamos, pues le vamos a añadir básicamente un 2.5% del tipo de cambio, que ha sido lo que se ha depreciado el peso cada año de manera anualizada en los 10 años pasados. No significa que vaya a seguir la misma tendencia, pero es altamente probable que sí suceda, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren, pues tienes un rendimiento extra conforme se va depreciando el peso año con año. Igual, esto no es un 2% fijo, sino que a veces se va a depreciar un 10%, a veces se va a apreciar un 5%, etcétera, ¿no? Entonces va a haber una variación muy importante, nada más también para que lo consideres. Esta inversión es la que más volatilidad tiene, pero por mucho, ¿eh? O sea, no es ni comparación, que ahorita lo vamos a platicar también más adelante, pero en cuestión de rendimientos es la mejor. Y estoy seguro que me va a decir muchos, oye Arturo, pero si ya vimos que los últimos 10 años el S&P 500 te dio un 12%, 2% ponte tú de depreciación, del peso estás hablando de un rendimiento del 14%, ¿por qué lo pones muy por encima del NU que te está dando al día de un 15%? Bueno, por varias razones. La principal es que este 15% no se va a mantener en los próximos 10 años seguramente. Como ya les platiqué, Banjico ahorita había tenido las tasas muy elevadas, pero esto no significa que vayan a seguir así. De hecho, han estado bajando y por ende el rendimiento de las cajitas muy posiblemente siga bajando. Ese es un punto. El segundo, este 15% que te están dando es la turbo cajita, ¿no? Entonces, aunque cumplas con las condiciones, solo aplica para los primeros 25,000 pesos. Si tienes más, pues bueno, la realidad es que no van a entrar sobre esto y va a tener un rendimiento del 9% del excedente, esos 25,000 pesos que lo que da la cajita, si lo quieres congelar, un 12%. Pero esas son las tasas del día de hoy, ¿no? Como pueden observar, si las comparamos como un año, a un año pasado, no tenía tasas muy elevadas. Y las tasas van a seguir bajando, seguramente van a estar en un promedio, como ya platicábamos, entre un 7-8%. No se va a mantener este 15% de manera indefinida o este 12% que están dando las cajas congeladas, ¿no? Entonces, por eso hago la diferenciación. Ahora, en temas de riesgo, el riesgo, si le quiero dar 10 puntos al riesgo, me refiero a que prácticamente no tiene riesgo, ¿no? Que el riesgo es cero. Lo más cercano al riesgo cero que van a ver en su vida son los CETES, ¿no? Porque para que los CETES no te paguen, tendríamos que estar hablando de que el gobierno mexicano hace un default en sus deudas y esto no suele pasar. Ha pasado una vez en los últimos 40 años, ¿no? Y si pasa, creo que sería tu menor preocupación que te paguen tus CETES, ¿no? Habrían otros problemas más importantes en la economía del país. Por eso, lo más cercano siempre al riesgo cero en Estados Unidos son los bonos de tesoro, en México son los CETES. Insisto, no existe riesgo cero, pero es lo más cercano. Temas de acciones le daría 2 puntos porque existe definitivamente un montón de riesgo. Principalmente, si tú escoges tus acciones una por una, vas a tener un riesgo mucho mayor de que te confundas si escoges una empresa que a lo mejor esté en bancarrota. Pero no vamos a hablar de ese caso, estamos hablando del caso de que tú agarres un índice como el S&P 500. En ese caso, pues sí,
el riesgo podemos decir que se minimiza porque estás invertido en 500 empresas, no solo en una, definitivamente, pero sí existe un riesgo importante ante cualquier situación. Como pueden observar ahorita, con el tema de las tarifas de Trump, las empresas, el S&P llegó a caer un 20% aproximadamente desde su punto más alto, ¿no? Entonces, esta volatilidad que existe es un riesgo inherente muy importante en las acciones y que siempre va a estar ahí. Obviamente, esto va a ser compensado con un mayor rendimiento, suponiendo que tengas el estómago suficiente para aumentar la volatilidad, porque eso también es un tema muy importante. Mucha gente al ver que sus acciones han caído un 20%, le entra el miedo ante la situación, porque siempre está acompañado de algo, alguna incertidumbre, en este caso una guerra comercial, y termina vendiendo sus acciones en el peor momento y perdiendo gran parte de su capital. Por eso definitivamente en calificación de riesgo no le podemos dar un puntaje más elevado. No, le pondría una calificación de 9. Obviamente no va a estar al mismo nivel que los CETES, pero pues sí tiene un seguro Prosofipo que te llega a cumplir o te llega a asegurar hasta cierto monto, que en este caso creo que eran 1 punto y pico millones de pesos. Entonces, siempre y cuando tengas un menor monto, pues no vas a tener ninguna problemática en el tema de que si llegase a quebrar Nu, que de hecho Nu tienes finanzas muy sólidas y un equipo directivo muy inteligente, no creo que llegase a pasar. Pero si por alguna razón llegase a pasar, entraría el seguro Prosofipo. En este caso quiero aclarar que el factor riesgo estoy hablando específicamente de Nu, porque Nu conozco bien sus números, es una empresa que cotiza en bolsa y sé que es una empresa que está bastante segura hablando en temas de su balance financiero y que el riesgo de bancarrota al día de hoy sencillamente es prácticamente nulo, ¿no? No tienen deudas significativas, tienen un montón de efectivo en mano por cualquier situación que se presente, etcétera, ¿no? Entonces no me iría por ahí. Ahora va a decir, oye Arturo, entonces si tengo, como ya platicamos, 10,000 pesos, ¿en dónde los meto? Pues va a depender mucho de tu perfil como inversionista, es decir, qué tan animado, entre comillas, a riesgo seas, y también va a depender de tu situación personal para qué necesites este dinero. Ahora, si tuviésemos que hablar en temas generales, yo diría que la mejor opción en este caso para los 10,000 pesos, insisto, es no. ¿Por qué? Porque los 10,000 pesos los puedes meter a la turbocajita sin ningún problema y estaríamos hablando de que tienes un rendimiento muy bueno del 15% prácticamente sin ningún riesgo, ¿no? Y con liquidez inmediata. Entonces, si tú mides 10,000 pesos, Arturo, mételos. O sea, ni le pienses. Al día de hoy, obviamente esto puede cambiar mañana, pero al día de hoy, la mejor opción por mucho es no. Volvemos a lo mismo. Tienes liquidez en el caso de la turbocajita, porque lo puedes sacar al día de hoy sin ningún problema. Liquidez inmediata. Tu rendimiento, el 15%, es bastante bueno comparado con todas las alternativas y en general con lo que dan los activos financieros a lo largo del tiempo. Y en cuestión de riesgo, prácticamente no tienen riesgo. Si llegase a quebrar Nu, que no creo que pase, entraría el seguro Prosofipo y te devolverían tu dinero, ¿no? Entonces, por esa situación, yo creo que el ganador para tus primeros 10,000 pesos de inversión es Nu. No le des más vueltas a la página, ¿no? Ya si estamos hablando de otros montos, ya podemos platicar de que a lo mejor diversificar un poco en el tema de acciones, sobre todo si son inversiones a largo plazo. Pero al día de hoy, insisto, 10,000 pesos, no le piensen más, Turbocajita Nu es la mejor opción. Eso es todo por el video de hoy, compañeros inversionistas. Si les gustó el contenido, como siempre, apoyan mucho con un like, suscribiéndose, vean más videos del canal. Eso también ayuda a que la gente pueda tener acceso a este material que, como platicamos, pues la idea es tratar de aumentar un poquito la educación financiera en México, que sabemos que es bastante bajita. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.